titula Beneficios y protocolos sanitarios del uso de mascarilla en educación física, a cargo del doctor Luis Mario Gómez Miranda y del maestro Jorge Alberto Aburto Corona. Les hablaré un poquito sobre ellos. El doctor Luis Mario Gómez es licenciado en Educación Física, tiene una maestría en Ciencias del Deporte, de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También tiene un doctorado en Ciencias de la Salud, con énfasis en nutrición de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Es autor y coautor de artículos, participando en múltiples talleres, pláticas, charlas, congresos. Actualmente es el coordinador de posgrado de investigación de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Deportes, Campus Tijuana. También tenemos al maestro Jorge Aburto, tiene una maestría, licenciado en Actividad Física y Deporte por la UABC, tiene 2 maestrías, una maestra en Ciencias del Movimiento Humano por la Universidad de Costa Rica, también tiene un máster en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León en España. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de León en España. Es profesor de tiempo completo nivel A de la Facultad de Deportes Campus Tijuana. Les damos la más cordial bienvenida a ambos. Un gusto tenerlos esta mañana. Adelante. Muchísimas gracias, profesora Coralia. Muy buena tarde a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Hola, hola. Un saludo a todos y un agradecimiento antes de iniciar, ¿verdad? Por esta invitación que nos han hecho al maestro Jorge Aburto y a un servidor. Bueno, como pues es tal vez temprano para unos, para otros no, vamos a iniciar con una pequeña activación que tiene que ver con un ejercicio que va a ser parte de lo que es este taller, ¿no? Entonces, no sé si todos, ahí yo no veo a nadie más que a mí y aquí el nombre de Jorge Aburto. Si nos podemos poner de pie, yo me voy a poner de pie, voy a hacer como que todos me están haciendo caso. Así, ahí veo algunos, ¿verdad? Va a ser algo muy sencillo. Es como para dar una introducción a lo que es el objetivo de este taller. Yo no tengo aquí mucho espacio, espero que ustedes sí. Vamos a hacer 1 minuto de un jogging de muy tranquilos, muy baja intensidad. Prácticamente nada más como si fuera una caminata, ¿no? Y después de ese minuto vamos a tratar de hacer metralletas, como algunos los conocen, o sería ese jogging de mayor intensidad durante otro minuto. El chiste es que ustedes se vayan concentrando no nada más en el movimiento, sino qué es lo que van sintiendo, ¿no? Controlen su respiración, vean cómo se va agitando su respiración poco a poco, obviamente cuando entremos al ejercicio de alta intensidad. Y bueno, si alguien no tolera ese minuto, adelante, va a poder parar antes. Si yo veo que ya de plano es mucho, pues bueno, a lo mejor lo dejamos en 30 segundos, no se preocupen. No pasa nada. El chiste es ir viendo, ir concentrándonos en cómo nuestro sistema respiratorio va respondiendo más que otros sistemas que también responden, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos en 5 segundos? Yo aquí tomaré con mi cronómetro, más o menos para irles dando las indicaciones, ¿eh? 1, 2, iniciamos. Muy tranquilos, ¿no? Muy tranquilos. Vamos a ver. Si lo estamos haciendo, adelante, adelante. Yo llevo aquí el tiempo. Muy bien. Algunos vemos que mueven la cabeza. No sabemos si es todo completo. Despacio, muy tranquilos, muy tranquilos, muy tranquilos. Es como un breve, pequeño calentamiento, ¿no? Vamos a ver quién más anda por aquí. Muy bien, compañeros, colegas. Estoy viendo egresados de nuestra facultad. Bueno, pues en lo que va avanzando el tiempo, un saludo a todos. Muy bien, nos faltan 15 segundos. Perfecto, gracias a todos por colaborar, por participar, por unirse. Muy bien, en 3 segundos vamos a empezar metralletas con una mayor intensidad. ¿Listos? Adelante, vamos. Una mayor intensidad. Eso. Muy bien, profesor Medina, metiéndole feeling ahí a la actividad. Acuérdense, hay que concentrarnos bien en esa respiración, qué es lo que está pasando, cómo nos vamos
cómo va evolucionando, cómo se va adaptando esa respiración, cómo va cambiando. Bien, bien. Yo veo que todos andan todavía muy activos, ¿eh? Así que no los voy a parar. Llevan 30 segundos. Muy bien, muy bien. Ah, ya entré acá a los puros nombres. Ya no veo cámaras. Muy bien. Me regreso. Perfecto. Muchas gracias. Fabián, Juan, Teresa, Kevin. Muy bien, Kevin. Egresado estrella de la facultad. Bueno, en el béisbol, ¿verdad? Muy bien. Paramos ahí. Antes de sentarnos, si quieren tomar aire profundo, sostener un momento, soltar, ¿sí? Si sienten mucho trabajo en las piernas, bueno, podemos estirar un poquito, podemos ir abajo, a un lado, enfrente, piernas hacia atrás, flexión de la pierna, ¿sí? Vamos a tratar de relajarnos un poquito para en lo que yo voy acomodando aquí la presentación. Voy a ver si puedo presentar. Compartir. Muy bien, ahí lo que tengo duda es si ustedes pueden ver la presentación completa o lo ven en con las diapositivas a un lado, porque yo lo veo aquí a un lado. Si me apoya alguien. Ah, no, ya la acabo de poner. Que acá trabajamos más con Blackboard y Meet, Zoom, no mucho, pero bueno, ahora déjenme mover esto. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentábamos, el profesor Aburto y un servidor, pues venimos a hablarles un poquito de lo que es esto, el beneficio y protocolos sanitarios que se han desarrollado con el uso de la mascarilla, sobre todo para ver qué beneficios o más bien qué afectaciones, qué efectos puede tener. Sabemos y vamos a hablar un poquito de los efectos positivos de usar las mascarillas, el llamado cubrebocas, barbijo, como lo conozcamos. Sí, cuando hacemos el rendimiento físico, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces tenemos que ver ahí qué se ha investigado, ¿verdad? ¿Qué se ha estudiado con esto? Porque en el área de educación física, el maestro Burto ya hablará, no hay mucha investigación. Sí, en el rendimiento físico, que en teoría pues va muy ligado, ¿no? Con lo que vamos a hacer. Entonces, el objetivo es hablar un poquito de la historia de lo que es esta enfermedad, este COVID, de dónde surge, hablar un poquito de esas medidas preventivas, hablar de cómo es este cubrebocas, qué tipos de cubrebocas existen y qué efectos tienen sobre el rendimiento físico, para de ahí poder tomar algunas conclusiones, dentro de las conclusiones poder tomar algunos puntos para que en la clase de educación física no se torne esto un problema, ¿no? Entonces, ese va a ser prácticamente el objetivo de la presentación. A ver, permítanme, déjenme. Ok, entonces en lo que viene siendo el síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés, SARS-CoV-2, nosotros lo conocemos mejor como COVID-19, 19 porque inició en ese año. De hecho, inició en una ciudad llamada Wuhan en noviembre de ese año del 2019, es una ciudad de China. De ahí se fue propagando hacia otros países, en gran medida hacia otros países en mismo Europa. De ahí sabemos que brincó hacia el continente americano, ¿no? Aunque en esa imagen de la izquierda no se aprecia el país de Estados Unidos, sabemos que es uno de los países que tuvo contagios previos a nosotros. Y de ahí fue desarrollándose en gran medida pues hacia el sur, entrando a México y a Centroamérica. A la par de haber entrado a Estados Unidos, también entró a países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil. ¿De qué dependía esto? Bueno, pues dependía de qué tanto tránsito aéreo tenían estos países, principalmente pues tránsito económico, o sea, las personas que viajaban por cuestiones económicas o por parte de la economía, ¿no?
Entonces, esa fue como la forma en la cual se fue propagando, ¿no? Esto del COVID-19 que ya conocemos. Ahí estamos. Se cree que esta enfermedad, este virus, inició en el murciélago, se generó en el murciélago, pero de ahí fue evolucionando a través del pangolín. ¿Qué es el pangolín? Bueno, es este animalito que tenemos del lado derecho, que para nosotros es algo similar a lo que sería como un armadillo, ¿verdad? Pero es diferente. Entonces, se fue evolucionando en este animalito hasta que pudo multiplicarse y hospedarse en humanos. ¿Ok? De ahí, pues empezaron los estudios, ¿no? Desde la primera persona infectada, se empezó a investigar qué pasaba con esta enfermedad. Bueno, pues primero se empezó a ver cómo se transmitía de una persona a otra, cómo se podían infectar las personas. Bueno, pues si es de una persona a otra, pues obviamente con el contacto directo, ¿verdad? No necesariamente de un contacto físico, ya que también una persona infectada al hablar, toser, estornudar, va a propagar algunas gotas que van en donde viaja este virus, que pueden ser, que se pueden desplazar alrededor de 1.8 metros. Eso fue lo que fueron arrojando los primeros estudios. Ese virus que viajaba en esas gotas, al toser, hablar, pues aterrizaban, digamos, en superficies. Entonces, esas superficies también quedan infectadas por cierto tiempo. Y al principio de la pandemia, pues se empezó a investigar mucho de qué superficies mantenían más el virus, o sea, cuánto tiempo duraba en ciertas superficies, ¿verdad? Entonces se investigó en el hierro, en la madera, en el concreto, etc., ¿no? Entonces se fue viendo supuestamente de que existían variaciones, inclusive, no sé si a ustedes les tocó por ahí también escuchar que sí salió en estudios, que el COVID también duraba cierto tiempo de acuerdo a la temperatura y que soportaba más las temperaturas, digamos, frías que las temperaturas calientes. Pero bueno, ahí empezaron a verse contagios en ciudades donde las temperaturas eran muy elevadas. Entonces ahí fueron eh, evolucionando esos conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar una persona? Pues desde un cuadro muy común que le va a dar a la mayoría, obviamente menos a las asintomáticas, que tiene que ver con fiebre, cansancio, esa tos seca y malestar del cuerpo, incluyendo pues, el dolor de cabeza principalmente, ¿no? Algunos ya con jaquecas. Cuando estamos hablando de ya síntomas un poquito más fuertes, estamos hablando ya cuando viene el dolor de garganta, la congestión nasal, incluyendo la diarrea. Entonces, de ahí ya van a venir síntomas severos como es la falta de aire, la dificultad para respirar. Entonces, esta dificultad para respirar tiene que ver con precisamente el nombre de esta enfermedad, ¿verdad? El que ya mencionábamos al inicio, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuál va a ser aquí la situación? Bueno, si nosotros recordamos, por eso les hablaba ahorita de concentrarnos en el ejercicio, en lo que es el sistema respiratorio, pues nosotros a través del sistema respiratorio inhalamos aire, ¿sí? A través de la nariz o la boca. Y el chiste es llevar ese aire hasta los alveolos, pasándolo por la tráquea, bueno, a lo mejor la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, que terminan en esos sacos que llegue el aire, y ahí hay vasos sanguíneos en los cuales va a pasar el oxígeno hacia la sangre. Y de esa manera nosotros podemos oxigenar la sangre. Y esa sangre pues se va a encargar de llevar ese oxígeno ¿a dónde? Pues, hacia los tejidos que lo requieran, ¿sí? Principalmente para la generación de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esos alveolos se llenan de agua? Sus capas que tienen contacto con las paredes de los capilares de los vasos sanguíneos también se dañan,
pues entonces el oxígeno no va a poder pasar hacia la sangre. Eso lo podemos ver en la imagen del lado derecho, donde va a haber un edema, va a haber acúmulo de agua, ¿sí? Que un edema es cuando hay un acúmulo de agua con sangre. Eso porque las paredes del alveolo pues sufren daño, ¿sí? Gracias a que el SARS, el COVID, llega a esas paredes, mata el tejido y entonces es un alveolo que ya se vuelve, que ya no va a ser funcional porque ya no va a tener la capacidad de recibir ese oxígeno y de mandarlo hacia la sangre. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vienen pues, algunos problemas, ¿no? Sabemos que personas que bajaban su saturación de oxígeno bajo del 90% ya eran candidatos para entubar, para internarse, ¿no? O tener asistencia de oxígeno, ¿verdad? Externo. Y bueno, pues de ahí algunos decidían internarse o no, pero lo que sí requerían era la asistencia con oxígeno. Entonces, ese va a ser el problema, digamos, fisiológico que va a provocar este virus. Muy bien. Ahora, esos síntomas, pues también sabemos que hay personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que son infectadas, como viene en ese gráfico, desde el día 1, el virus empieza a incubarse, pasan los días donde se presentan los síntomas en teoría, la recuperación, que prácticamente esto se basa del día 1 al día 14. Entonces, cuando para las personas sintomáticas que sí tienen esa sensación o esos síntomas que habíamos hablado previamente, sabemos que del día 5 al 14 es cuando son más susceptibles para infectar a otras personas, transmitir ese virus, pues las personas asintomáticas, no porque no lo sientan, no van a contagiar a otras personas, no las van a infectar. Entonces, desgraciadamente esta situación de que yo no siento nada, pero estoy infectando a mi familia, que es con la que tengo contacto, o qué sé yo, pues empezó a acarrear una serie de medidas, ¿no? Sabemos que los factores de riesgo que están asociados a mayor infección y cuando están infectados a mayor gravedad, incluyendo hasta llegar a la muerte, pues es la edad avanzada junto con las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, es aquí donde, desde la plática anterior ya mencionaba, ¿no? La importancia de mantener una vida activa, de mantener un peso estable, y no nada más un peso estable, porque hay personas que son más susceptibles a almacenar esos triglicéridos, esa grasa, y generar sobrepeso y obesidad, que otras, pero no por estar delgado, pues quiere decir que es una persona sana también, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente, ¿dónde se va a ver qué tan sano va a estar una persona? Bueno, pues en esas adaptaciones fisiológicas que tiene, ¿sí? En que su sistema cardiovascular esté adaptado, desarrollado, y eso ¿qué lo genera? El ejercicio, ¿sí? Entonces, una persona que se vea infectada puede ser una persona con sobrepeso y obesidad, pero que a lo mejor es activa y tal vez no va a tener tantos estragos como si una persona que no es activa. Entonces, aquí es donde radica la gran importancia de regresar a una activación, a un acondicionamiento para estar fuertes, ¿no? Para el que le venga nuevamente esta enfermedad. ¿Cuáles fueron las medidas de salud que se empezaron a generar? Bueno, pues vamos a hablar aquí en México, ¿sí? A partir del primer caso de persona infectada, el 27 de febrero del 2020 en México, bueno, pues empezaron a tomar medidas básicas. ¿Por qué? Porque ya luego vieron cómo se fue empeorando, lo mencionaremos más adelante, y tomaron otras medidas un poquito más drásticas. ¿Cuáles fueron estas medidas iniciales, por decirlo de alguna manera? Pues sabemos que fue saludo a distancia. Tú llegas a una persona y dices, bueno, ya no sé cómo saludar. Eso al principio fue algo como para algunos incómodo porque no querían saludar, ni siquiera chocar el puño o los codos porque no se tenía tanto conocimiento de esta enfermedad. Y había personas que no, ¿verdad? Que pues, no, tal vez no tenían la información o simple y sencillamente no creían en esto y seguían manteniendo su saludo normal, o con un contacto físico.
Separación entre 1.5 y 2 metros. Sabemos que en la mayoría de los establecimientos empezaron a trabajar sobre esto, ¿verdad? Para que las personas no tuvieran un acercamiento mayor a esta distancia. El principal, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado cuando vaya a toser o estornudar. Lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas, y obviamente el aislamiento, ¿no? Desgraciadamente, esas medidas no fueron suficientes para combatir o para contrarrestar esta enfermedad. Y entonces, gracias al crecimiento de las personas infectadas, del número de personas infectadas, el 24 de marzo se arranca en México esa Jornada Nacional de Sana Distancia, donde ya venían políticas más estrictas. La que a nosotros nos pegó en mayor medida, en el sentido de que cambió nuestro ritmo de vida, fue la suspensión de clases presenciales, ¿sí? Promoviendo las clases virtuales o el trabajo a distancia, inclusive en la mayoría de los establecimientos o inclusive hasta en las maquilas, que es donde más gente converge o trabaja ahí junta, ¿no? ¿Qué otra? Cancelación de eventos masivos, la suspensión inmediata de actividades no esenciales. Y todo esto, bueno, pues fue una reacción que causó bueno, pues una paranoia o algo increíble, ¿no? Porque era la primera vez que llegábamos a esto, ¿sí? Entonces, en teoría eso iba a durar hasta el 30 de abril de ese mismo año, del 2020, pero por el crecimiento exponencial de los casos de infección por COVID, se extendió hasta el 30 de mayo. Sabemos que para muchos, no, el 30 de mayo del 2020 no regresamos a la normalidad, ¿verdad? Entonces llegamos, de hecho todavía estamos en tiempo donde no hemos regresado a las clases presenciales. Y hay algunas otras actividades, ya pocas, ¿verdad?, que siguen con restricciones. Y entonces aquí entramos un poquito más a lo que es ya el uso del cubrebocas. Estas imágenes tal vez las hemos visto en diferentes lados porque, pues gracias a las redes sociales, al Facebook principalmente, pues hemos visto mucha información, alguna buena, interesante, alguna no. Entonces, lo que sí se ha comprobado es de que una persona que está infectada por COVID, que no usa cubrebocas y tiene contacto, aunque sea a la distancia, con una persona sin COVID, pues hay un gran porcentaje de probabilidades de que lo infecte, ¿sí? Entonces, esa persona infectada que no usa cubrebocas, aunque tenga contacto con otras personas con cubrebocas, pues también el riesgo es alto, 70%, ¿verdad?, de contagiar a las personas que obviamente no tienen COVID. Por eso es muy importante, pues, el usarlo. Una persona que tiene COVID y que usa cubrebocas, es muy complicado que contagie a una persona que no traiga cubrebocas. Inclusive se torna casi imposible, una probabilidad muy, muy pequeña, de que exista contagios cuando todos usamos cubrebocas. Entonces, esa va a ser la importancia del uso de cubrebocas. Ahora que viene el regreso a clases, bueno, pues a veces por comodidad o por la situación que queramos ver, pues decidimos a lo mejor no usarlo. Entonces, aquí están los riesgos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Mi compañero, el maestro Jorge Aburto, dará seguimiento a la presentación. Adelante, profesor. Adelante, Jorge. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí.
Ok, sí me veo ahí, no sé si me estoy viendo. Ok, muchas gracias, profesor Luis Mario. Bueno, ya como comentaba sobre la importancia del doctor Luis Mario sobre el uso de cubrebocas, vamos a ver un poquito lo que es la parte de la historia. Si nos vamos a los años 1350 aproximadamente, o específicamente en el año 1347, nos podemos llegar a percatar de que en esa época o en ese año específico se creó la máscara llamada de la peste negra. Entonces, pues prácticamente esta máscara fue diseñada para combatir otro tipo de fiebre que era pues prácticamente proporcionado por las ratas o por las pulgas, y los piojos que contenían las ratas picaban a una rata, después picaban a un ser humano y así se transmitía ese tipo de virus. Entonces, los médicos científicos de la época dijeron, bueno, nos damos cuenta que este tipo de fiebre se está pasando a través del tacto, a través de la vía aérea, de los ojos, de cualquier tipo de contacto con una persona contagiada. Crearon este tipo de disfraces, como vemos ahí, y ese tipo de máscara. Pues prácticamente el pico de la máscara, en todo ese espacio de la máscara, lo que los científicos o médicos contenían, introducían, era una especie de plantas medicinales con el objetivo de evitar o contrarrestar ese tipo de virus. Ellos decían, bueno, estas plantas que estamos poniéndoles aquí en el piquito de la máscara, van a ayudarnos a combatir para no respirar el virus. Entonces era una especie de filtro que ellos manejaban en la época. Entonces fíjense, en el año 1347, los científicos desarrollaron ese tipo de máscaras, obviamente no les funcionaban, las personas se seguían contagiando aún con el traje y con la máscara, pero bueno, era ya un avance muy importante a la ciencia. Ya en la Primera Guerra Mundial, como podemos ver en la segunda imagen, que tienen al niño también con la máscara, bueno, con todo el traje y con la máscara, pues se desarrollaron este tipo de artefactos con el objetivo de evitar inhalar los gases que el enemigo tiraba pues, para combatir, ¿no? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, uno de los virus más importantes o que más ha impactado a la sociedad, el COVID-19, es uno de los virus que más gente ha matado, pero también es uno de los virus a los cuales la gente le ha perdido el miedo de una forma rápida, a tal grado de que simple y sencillamente vean las imágenes. Y ustedes no me dejarán mentir, han visto personas con cubrebocas de tela de Hello Kitty, con cubrebocas hechos con paliacates. Entonces, ¿cómo es posible que la gente crea que un cubrebocas hecho de tela con paliacates de Hello Kitty va a combatir un virus que es tan importantísimo o que ha generado tantos decesos a nivel mundial? Entonces, el uso del cubrebocas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y aquí podemos ver algunas imágenes. De hecho, hace poco fui a comprar un traje y el traje venía, me lo dieron con corbata y con un cubrebocas del color de la corbata. Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención, que bueno, la parte de la vestimenta hoy y la elegancia es importante, pero también el cuidado es importante. Entonces me llamó mucho la atención, por eso puse esta imagen ahí de las corbatas que hacen ya juego con los cubrebocas, que va a ser parte importante de nuestro día a día en no sé cuántos años más adelante. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí tenemos algunos tipos de cubrebocas que son de los más recomendados. Tenemos los KN95, los N95 y otros cubrebocas llamados FFP2. ¿A qué se refieren este tipo de cubrebocas? Bueno, el KN95, pues para empezar, estos tres tipos de cubrebocas funcionan de una manera muy similar, ¿ok? La única diferencia es de que el KN95 está certificado en China, el N95 está certificado en Estados Unidos y el FFP2 está certificado por la Unión Europea. Entonces, los tres tipos de cubrebocas tienen una efectividad del 95%. Hablando de partículas menores a 3 micromilímetros. El FFP2 tiene una efectividad del 92%, un 3% de diferencia a comparación del certificado por Estados Unidos y el certificado por China. Entonces, prácticamente esta certificación nos habla de la capacidad filtrante del cubrebocas. Es decir, nos dice que hay una fuga al interior de máximo del 5% de las partículas o moléculas que se encuentran distribuidas o flotando en el aire. Entonces uno dice 5% a comparación del 100%, pues bueno, me la juego con el 95% de confianza de estos productos. Este tipo de mascarillas, pues prácticamente se caracterizan porque están formados con muchos filtros, o sea, con muchas capitas de filtros
Y estos filtros están formados por pequeñas microfibras de un material que se llama polipropileno. Entonces, este material de polipropileno lo cargan electrostáticamente con el objetivo de que todos los microorganismos y partículas que son capaces de filtrarse se adhieran a lo que es el cubrebocas, o se queden pegadas ahí en el cubrebocas y no se inhalen o no se inspiren. ¿Ok? Entonces, esa es la función de un cubrebocas de esta calidad. Aquí ponemos estos 3 tipos de cubrebocas recomendados y muchos van a decir, oye, Aburto, Jorge, ¿qué pasa con el cubrebocas quirúrgico? El cubrebocas azul, clásico, o creo que también ya lo están vendiendo de color negro. Ese tipo de cubrebocas sí está recomendado también, pero no cuenta con una certificación como la cuentan los N95, los KN95 o los FFP2. Ese tipo de cubrebocas, el cubrebocas quirúrgico, pues lo que prácticamente evita es de que los microorganismos de nuestra boca salgan al exterior. Por eso es uno de los cubrebocas que utilizan muchísimo los médicos al momento de hacer cirugías, al momento de hacer operaciones. ¿Por qué? Porque quieren evitar contaminar al paciente que están operando, que tiene una cirugía o tiene una exposición de ahí de algún órgano hacia el exterior. Entonces, todos ellos utilizan ese tipo de cubrebocas con el objetivo de no contaminar al paciente. Pero entonces esos cubrebocas para el coronavirus son efectivos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque evita que contagiemos al exterior, ya que prácticamente funcionan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y no captan o no, se puede decir que no atrapan a las partículas muy pequeñas, solamente atrapan partículas como de una gotita de saliva, cuando estoy hablando que empezamos a tirar salivita. Para eso, esa es la función principal de los cubrebocas quirúrgicos. Hace poco tiempo los médicos comentaban de que no se recomendaba el uso a personas, a civiles, de este tipo de cubrebocas recomendado como el N95, el KN95. ¿Por qué? Por la escasez que se originó. Entonces la gente entró en pánico, comenzó a comprar sus cubrebocas por montones, por paquetes de 100, de 1000. ¿Y qué pasaba con los médicos? Que eran las personas que estaban en contacto directo con las personas infectadas, pues se quedaban sin este material. Entonces dieron la recomendación de que, oigan, ustedes están acaparando todo el material, bueno, está llegando a nosotros médicos los cubrebocas especiales para este virus, entonces no lo utilicen. Utilicen el cubrebocas convencional, que es el quirúrgico, y con el objetivo de nosotros ya que se nos distribuya este tipo de cubrebocas certificado. Pues en la actualidad ya, bueno, hasta la fecha todo está volviendo a la normalidad. Se puede decir que ya hay una distribución un poquito más amplia de este tipo de cubrebocas. Entonces, por tal razón, se hace la recomendación de usar este tipo de cubrebocas. Si no se tiene el recurso económico, pues al menos cubrebocas de tipo quirúrgico. Pero evitar en lo absoluto, evitar en su totalidad, perdón, los cubrebocas de trapo o de tela. Y más los de alguna caricatura en específico. Esos cubrebocas no sirven para nada. Siguiente, por favor. Bueno, en la actualidad también hay muchos mitos sobre el uso del cubrebocas. Mitos que van desde que la persona al momento de estar haciendo ejercicio está respirando su propio CO2 y se puede morir por respirar su propio CO2. Mitos de que el uso del cubrebocas genera un aumento significativo en la temperatura corporal, y ese aumento significativo lo que va a generar es que el niño o la persona tenga un golpe de calor, o se genere un golpe o síncope por calor. Y tercero, pues de que el uso del cubrebocas va a afectar los pulmones. Bueno, y también hay un cuarto, que es menos importante, ¿verdad? Que el uso del cubrebocas va a afectar el desempeño físico o el desempeño deportivo. Entonces, prácticamente, como comentaba el profesor Luis Mario, hasta el momento no hay mucha literatura científica sobre el uso del cubrebocas en niños. Y me atrevería a decir a que no hay artículos científicos que investiguen específicamente en niños de secundaria, de primaria. ¿Por qué? Pues por el hecho de que necesitarían tener expuestos a los niños. Entonces, hasta el momento ningún comité ético va a decir, bueno, se aprueba esta investigación para determinar si el uso del cubrebocas disminuye la coordinación de los niños. Hay muchos estudios con enfoque en educación física utilizando a adultos mayores de 18 años, claro que sí lo hay. Sin embargo, también este tipo de investigaciones al momento son limitadas. Entonces recuerden que estamos saliendo de la pandemia. En algunos países ya están permitiendo ciertas cuestiones, pero en otros todavía están restringidas hasta las actividades deportivas al aire libre. Entonces, este tipo de investigaciones lleva su tiempo.
Y ahora hablando de la temática de coronavirus, pues aún va a llevar mucho más tiempo llenarnos de literatura científica. Entonces, en esta investigación, en esta presentación vamos a desmitificar algunas cuestiones, vamos a ver si es cierto que respiramos nuestro CO2, vamos a ver qué pasa con el desempeño físico y vamos a ver algunas recomendaciones sobre el uso del cubrebocas en lo que es la educación física, ahora para el regreso a clases presenciales. Siguiente, por favor. Ok, entonces, en este año precisamente acaba de salir un estudio de Rhee y colaboradores en el cual utilizaron la variable dependiente dióxido de carbono o CO2. Los sujetos, lo que hicieron los investigadores es reclutar una serie de sujetos mayores. Como les comento, todos los estudios que vamos a ver es con adultos mayores de 18 años. No hay estudios con niños, entonces, pues por razones obvias, los comités de ética en la actualidad no permiten estudiar a menores de 18 años. Entonces, en este estudio, lo que se realizó fue comparar 4 condiciones distintas. La primera condición es utilizando un cubrebocas mecánico, que es el que ustedes pueden ver al lado izquierdo, es un aparatito negro. Ese cubrebocas mecánico lo que hace es purificar, o sea, el cubrebocas o la marca asegura que purifican el aire de tal forma de que limpia todas las impurezas que hay en el aire y el aire que el oxígeno que inhalamos es prácticamente en su totalidad 100% puro. No hay partículas ¿cómo se llama?, de contaminación, no hay COVID, todo se filtra, se queda en la maquinita negra y lo que respiramos pues es meramente oxígeno. Utilizaron este cubrebocas mecánico, si alguien lo quiere buscar ahí más adelante se llama Just Air, así como solo aire en inglés. Ahí se llama ese aparatito, cuesta aproximadamente $250 y pues es reutilizable. Pueden salir con el aparatito, se ponen el cubrebocas y el aparatito va, usualmente como que se lo ponen en el cinto, así como los teléfonos de antes, que uno se los colgaba en el fajo, algo así es el aparatito y tienen que encenderlo para que esté purificando constantemente el aire. Utilizaron también otra condición sobre el N95, que es el que tiene la certificación del 95% en Estados Unidos. Utilizaron otro N95, pero con válvula, que a esos tienen como un filtro que se le quita y se le pone, tiene una valvulita, perdón, que se le quita y se le pone el filtro, y otros pues no son intercambiables, hay que deshacerse totalmente del cubrebocas. Y otra condición sin cubrebocas. Entonces, a los sujetos los sentaron, toda esta medición se hizo en estado de reposo, ¿y qué encontraron? Pues encontraron que con los dos tipos de cubrebocas, tanto el de válvula como con el N95, las personas respiraban un 2.6% de su CO2 máximo, o de su consumo de su dióxido de carbono, perdón. De lo que inhalaban, jalaban un 2.6% y un 2.4% respectivamente para el N95 y la válvula. A comparación del cubrebocas mecánico, que solamente era un 0.59%, y del hecho de respirar sin cubrebocas, como usualmente lo hacemos con un 0.26%, ustedes pueden decir, bueno, es muchísimo, estamos hablando de que lo duplicó, lo triplicó, es muchísimo más lo que estamos respirando de CO2. Sí, es muchísimo el CO2 que estamos respirando a comparación de esas dos condiciones. Sin embargo, para la NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, ellos comentan que esos valores para nada son dañinos. Están muy por debajo de los valores dañinos de consumo de dióxido de carbono para el ser humano. Entonces dicen, está bien, no hay problema, los cubrebocas están generando un aumento en la respiración de dióxido de carbono, pero no se preocupen, ese aumento significativo no es dañino para el cuerpo humano. Siguiente, por favor. Aquí en otro estudio, algo muy similar, pero lo que hicieron fue prácticamente ponerles una prueba de máximo esfuerzo, una prueba gradual, donde tenían que caminar en una banda sin fin hasta llegar al agotamiento. Entonces, si se fijan ahí, no sé si alcanza, bueno, aquí en mi celular sí se ve muy bien. Comenzaron desde el estado de reposo, que es donde dice 0% rest, y ahí vienen las 3 características, donde dice non, quiere decir que no traen máscara, donde dice surgical mask, quiere decir que tiene una máscara quirúrgica del azul, de la tradicional, y donde dice N95 es una mascarilla N95. Entonces, ahí están los valores en milímetros de mercurio de CO2 máximo, de CO2, perdón, y podemos ver que en estado de reposo
hay 39, 39 y 41 respectivamente. Se encontró que prácticamente hay diferencias significativas entre el hecho de respirar con mascarilla y respirar sin mascarilla. Y por mascarilla me refiero al N95. Hay diferencias significativas en el CO2 que estamos inhalando. Pero vuelvo a lo mismo. Viene la NIOSH, que es la Asociación Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, y nos vuelve a decir, tranquilos, no pasa nada. Aún estando haciendo o realizando ejercicio, ya sea a moderada o a máxima intensidad, la producción de CO2 y la inspiración de CO2 que está ocasionando el hecho de tener un cubrebocas puesto no daña la salud. Todos sabemos que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y si inhalamos dióxido de carbono en abundancia y por un periodo prolongado de tiempo, eso puede generar daños graves al cuerpo humano. Entonces, con esta información, durante el ejercicio, desde baja hasta máxima intensidad, la NIOSH y la investigación o la literatura científica nos está indicando, no se preocupen. El dióxido de carbono que están inhalando no pasa nada, no es significativo para el cuerpo humano, no va a afectar su salud. Siguiente, por favor. Entonces, prácticamente, el uso de cubrebocas, como ya sabemos, está asociado a la incomodidad. Hay una ligera inhalación de dióxido de carbono a comparación del uso del hecho de respirar sin cubrebocas. Entonces, eso hasta cierto punto hace que el hecho de traer cubrebocas durante el ejercicio o durante el día a día simplemente para estar caminando genere una incomodidad. Entonces, esa incomodidad va desde el punto de esta presentación o de esta diapositiva. Entonces, es incómodo principalmente debido a que las personas tienen que esforzarse un 126% más para inhalar. Así es, un 126% más para inhalar. Y tienen que esforzarse un 122% más para exhalar. Entonces, si nosotros nos quitamos el cubrebocas y respiramos, pues vamos a respirar como habitualmente respiramos, sin complicación. Cuando nos ponemos el cubrebocas, pues para seguir respirando, normalmente vamos a tener que esforzarnos un 126% más. Y para exhalar ese aire que acabamos de inhalar, tenemos que esforzarnos un 122% más de lo habitual. ¿Este aumento qué ocasiona? ¿Qué ocasiona este esfuerzo que tengo que hacer, este esfuerzo respiratorio? ¿Qué ocasiona? Pues obviamente va a ocasionar que esté fatigando los músculos respiratorios. Los músculos involucrados para la respiración se van a fatigar en mayor medida. ¿Por qué? Porque tengo que esforzarme más del 120% para poder hacer una práctica habitual, que es respirar, inhalar y exhalar. Entonces, aquí ya estamos hablando de que el solo hecho de traer un cubrebocas genera una fatiga localizada en los músculos respiratorios. Siguiente, por favor. Este aumento significativo en estrés que estamos generando en los músculos respiratorios de la mano con el incremento o la producción de CO2 que se almacena dentro de la mascarilla, va a generar que el uso del cubrebocas genere un microclima en el interior. Y por microclima estamos hablando de temperatura interna del cubrebocas y humedad relativa. La humedad, eso ya ven que cada vez que respiramos sale como un vaho, un pequeño vaporcito, pues prácticamente esos son partículas o moléculas de agua que están dispersas o distribuidas sobre un espacio en el aire. Entonces, el uso del cubrebocas va a generar también que se cree se genere un microclima en el interior. Al generar ese microclima en el interior, va a aumentar la humedad relativa del espacio de la mascarilla. Dentro del espacio de la mascarilla va a aumentar la humedad. Vamos a sentir sofocado. Va a aumentar la temperatura de la cara. Aumenta la temperatura, aumenta la humedad relativa y aumenta la temperatura de la cara. ¿Por qué? Por la transmisión de calor. Por uno de los 4 mecanismos de transmisión de calor.
Y a pesar de que aumenta la temperatura de la cara, la humedad relativa, pues también va a aumentar la temperatura del aire, tanto inhalado como exhalado. Entonces, algunos estudios demuestran que el cubrebocas quirúrgico, sí, el cubrebocas rectangular de color azul, va a generar aún más calor que el cubrebocas N95. ¿Por qué? No sé. No hay como una investigación o parámetros que digan, bueno, vamos a desmenuzar por qué. ¿Cuál es la razón? Hasta el momento, pues no se sabe. Solamente se sabe, los estudios han reportado que el quirúrgico va a generar un poco más de calor en comparación al N95. Pero vuelvo a lo mismo. Este aumento de calor o de temperatura facial y humedad relativa no es un factor que vaya a generar un golpe, un síncope de calor en nuestros alumnados. No es un factor que diga, no te pongas el cubrebocas porque te puede dar un golpe de calor. No. Va a aumentar ligeramente la temperatura de la cara, pero no pasa nada. El cuerpo se encarga de regular la temperatura del cuerpo, del organismo, que es lo principal, los órganos. Claro, aumenta la temperatura de la cara, pues voy a estar más incómodo. Voy a sentir una sensación mala, una sensación de incomodidad, posiblemente mayor fatiga. Y como el cerebro está cerca de la cara, pues el cerebro va a confundirse diciendo, no, aquí hace demasiado calor, va a fatigar a los músculos y no sé. Bueno, ahorita yo estoy filosofando, estoy sacando mis propias hipótesis, pero esperamos ya más adelante que haya un poco más de literatura científica y presentárselos. Pero hasta el momento, este aumento significativo de la temperatura del rostro no es algo que vaya a deteriorar la salud del sujeto que está utilizando el cubrebocas. Siguiente, por favor. No sé si me estoy tardando, voy a tratar de un poquito más rápido. Bueno, aquí es importantísimo, nosotros como profesores de educación física, porque los chicos van a estar haciendo ejercicio a moderada o alta intensidad o a baja intensidad, es importante determinar y hacer una encuesta para saber qué alumnos o qué niños padecen de una afectación pulmonar. Porque claro, o sea, es lógico que si yo tengo alguna enfermedad pulmonar como asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esos dos tipos de enfermedades me complican el hecho de respirar. Entonces, es normal que si me pongo un cubrebocas aún me va a complicar muchísimo más o me va a dificultar muchísimo más respirar. Entonces, con el asma, el sujeto va a tener los bronquios limitados. Y con el EPOC, pues va a tener las paredes de los alvéolos dañadas, lo que va a complicar la respiración. Entonces, imagínense, tengo los bronquios limitados, la pared del alvéolo dañada, y todavía me pongo un cubrebocas para que se me complique más respirar, pues es lógico de saber que al niño le va a pasar algo. Tengo asma, no puedo respirar. Bueno, no te quites tu cubrebocas, más bien no te lo pongas. Y hay que buscar o aprender a tomar estrategias para, si tengo un niño con alguna de estas dos enfermedades o alguna otra enfermedad pulmonar, hay que tomar estrategias para evitar el uso del cubrebocas, pero también evitar que ese niño contagie o se contagie. ¿Qué recomendaciones o qué estrategias? Pues realizar ejercicio al aire libre, alejar al niño. Si recomiendan 1.5 metros, bueno, no vamos a arriesgar, vete a 5 metros separados de todos tus amiguitos. No te les acerques para nada durante la clase de educación física. Entonces hay que aprender a tomar herramientas, hay que basar todas nuestras decisiones en la literatura científica, pero es importante que ustedes aprendan a determinar o hagan una encuesta sobre qué niños padecen de alguna enfermedad pulmonar. Y a ellos, pues, no, o sea, deben de usar cubrebocas, pero durante el ejercicio no se recomienda el uso de cubrebocas a este tipo de población. Siguiente, por favor. En el desempeño físico, pues prácticamente estamos hablando, ya les había comentado que no hay mucha literatura hasta el momento. Estamos hablando de que los investigadores han tenido 2 años para investigar o tratar de investigar qué es lo que sucede en el ámbito físico deportivo durante una práctica con o sin cubrebocas. Entonces, solamente hay estudios muy limitados, pero se ha comprobado que el uso del cubrebocas afecta la potencia anaeróbica de carrera. Por ejemplo, si los niños van a correr 50, 100, hasta 400 metros, el uso del cubrebocas va a afectar su rendimiento, va a afectar su marca, va a afectar su tiempo. Afecta la resistencia aeróbica. Si vamos a hacer una prueba de 5 kilómetros y van a utilizar cubrebocas,
van a estar afectados. Va a afectar su desempeño físico en la resistencia aeróbica. Van a hacer más tiempo de lo que habitualmente hacen. Entonces, prácticamente hasta el momento, de la poca evidencia o literatura científica que hay, los investigadores han dicho, bueno, consideramos, y por la poca evidencia que hay, que todas apuntan a lo mismo, consideramos que todo ejercicio realizado a alta intensidad con el uso del cubrebocas va a afectar el desempeño físico. Si me preguntan, Aburto, ¿qué estrategias utilizo para evaluar a mis niños en la clase de educación física? No sé. Para empezar, las clases de educación física, la literatura o la investigación determina que habitualmente o en promedio, durante los 50 a 60 minutos de clase de educación física, del 14 al 20% de la clase, el profesor la genera a alta intensidad. Y todo el 80% de la clase es una clase de moderada a baja intensidad. Entonces, para empezar, las clases de educación física, por lo general, se dan de baja a moderada intensidad. Claro, la literatura también recomienda que las clases de educación física se den de moderada a alta intensidad. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, para empezar, no va a afectar, o los niños de la educación, de clases de educación física no se van a ver tan afectados por el hecho de usar un cubrebocas. Ya si viene un periodo de pruebas donde ustedes les van a hacer protocolos o pruebas físicas a los niños, y esas pruebas físicas involucran que ellos den su máximo desempeño, pues ahí sí, vuelvo a lo mismo, hay que tomar estrategias. ¿Qué estrategias? Pues bueno, quitar de poca cantidad de niños, que se desprendan del cubrebocas, que tomen sana distancia, que hagan la prueba, sanitizar, esperar, no sé, repartir niños en diferentes carriles, no sé, no puedo dar como una receta específica. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, oye, Aburto, pero en mi escuela hago las clases de educación física en un salón. Bueno, hay que aprender a tomar estrategias para evitar la propagación del virus. Otro me va a decir, no, en mi escuela tengo una pista de atletismo 8 carriles. Excelente, excelente. Y eso al aire libre, mucho mejor todavía. Entonces, no se puede dar una receta de qué recomendaciones tomar para evaluar niños en este tipo de cuestiones de pruebas físicas. ¿Por qué? Porque cada persona o cada profesor va a tener sus virtudes y sus limitaciones. Entonces, ahí es cuestión de ponerle creatividad, y enfocarnos bien qué es lo que tenemos y cómo hacerlo para evitar la propagación de este virus letal. Siguiente, por favor. Entonces, esta diapositiva pues la dejé hasta el final para que ustedes vean la perspectiva que tiene un profesor de educación física y lo que es la realidad. Al principio se me olvidó preguntarles, porque me puse nervioso porque no podía encender el micrófono. Se me olvidó preguntarles, pero prácticamente la pregunta que quería hacerles era que si ustedes consideraban que si los niños utilizaban cubrebocas iba a afectar su salud. Y la segunda pregunta era que si ustedes consideraban que el uso del cubrebocas afectaba el desempeño físico de los niños en la clase de educación física. Esto que está aquí se reportó en el año 2020. Ahí lo pueden ver ustedes. Es un estudio que se hizo con profesores, 2.234 profesores, como pueden ver ahí, de educación física en Brasil. El 70% de los profesores considera que el uso del cubrebocas puede ocasionar daños a la salud durante una clase de educación física. El 70%, estamos hablando de 7 de cada 10 profesores, dice, el cubrebocas hace daño a la salud en la clase de educación física. Cuando acabamos de ver en la literatura que eso no es cierto. O sea, el cubrebocas genera que yo esté inhalando mi propio CO2, pero esa inhalación durante un tiempo prolongado no es significativo para generar un impacto maligno en la salud, un daño en la salud. El cubrebocas aumenta la temperatura corporal. Claro, aumenta la temperatura del rostro, pero ese aumento no es significativo para que me vaya a dar o al niño le va a dar un golpe de calor. Claro, o sea, también nosotros hay que tomar nuestras debidas precauciones, que ahorita más adelante vamos a ver en las recomendaciones. Y la segunda pregunta que se les hizo es de que si creían que perjudicaba el uso del cubrebocas el desempeño físico, y el 90% mencionó que sí, que el uso del cubrebocas perjudica el desempeño físico durante la práctica de educación física al aire libre. Entonces, como podemos ver, el uso del cubrebocas se ve afectado o afecta prácticamente el desempeño físico cuando se practica a alta intensidad el ejercicio. Cuando ponemos un ejercicio y le pedimos al sujeto o al niño o al estudiante que lo haga a máxima intensidad, ahí, en ese punto, el cubrebocas perjudica el desempeño físico. El ejercicio a moderada intensidad o a baja intensidad
que es lo habitual en una clase de educación física, que sabemos que el 80% de la clase de educación física se da de baja a moderada intensidad, según la literatura científica. El 80% de la clase de educación física es a moderada intensidad. Entonces, aquí este parámetro no nos perjudica tanto. ¿Por qué? Porque el 20% de la clase de vez en cuando no es un factor que vaya a determinar o que vaya a generar afectaciones también en el desempeño físico. Y ya sabemos también de que si vamos a hacer pruebas físicas, es importante también tomar las debidas precauciones, ¿no? Disculpen el ruido, pero es que estoy en un parquecito. Ahorita les explico. Bueno, antes de las conclusiones, profesor Luis Mario, ¿me ayuda, por favor? A tomar el tiempo. No le cambie para que no lean. Profesor Luis Mario. ¿Me ayuda a Sí, tomar adelante, su aquí tiempo, por tomo el favor? tiempo. Ok, Sí. entonces, lo que van a hacer ahora, compañeros, es ponerse de pie y realizar el mismo ejercicio que hicieron con el profesor Luis Mario. Ya no vamos a calentar. Bueno, ¿usted qué dice, profesor Luis Mario? ¿Calentamos? Fisiológicamente hablando, ¿es necesario calentar? 30 segundos nada más Ok, y perfecto. empezamos. Entonces, todos se ponen de pie, por favor. Aquí lo estamos viendo. Profesora Coralia, estoy viendo que está sentada, por favor, de pie. Gracias. Perdón, Coralia. Es para mantenernos activos. Si tienen a la mano su cubrebocas, van a utilizarlo, por favor. Vamos a hacer la práctica ahora con el uso del cubrebocas. El mismo ejercicio que hicieron por la misma duración de tiempo, pero con el cubrebocas. Entonces, si todos tienen su cubrebocas ahí en la mano, por favor, pónganselo. Profesor Luis Mario nos ayuda con el tiempo, por favor. Recuerden, primero son yogis, ¿verdad, profesor Luis Mario? Sí. 30 30 segundos. segundos de yogis y después 1 minuto o lo máximo que pueden hacer del otro ejercicio. Profesor Luis Mario, adelante, por favor. ¿Listos? Bueno, vamos a iniciar con los 30 segundos en 3, 2, 1. Adelante. Baja intensidad, un yogi de baja intensidad. Gracias. Igual con los profesores Mario, les comento que me encuentro en este momento en las faldas del castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Tuve que venir de urgencia a recoger mi título de máster o de maestría. Ya tenía mucho tiempo aquí y no había podido venir a recogerlo por cuestiones de la pandemia y por otras Listo, cuestiones en 5 personales. segundos subimos. Vamos, profesores, vamos. Arriba. Alta intensidad, vamos. Démosle. Entonces, como pueden ver, no es un filtro verde, no es una pantalla. Para allá arriba se encuentra el castillo de Chapultepec. Pero pues bueno, los árboles no dejan que se vean. Muy bien, profesores, muy bien. Máxima intensidad. Excelente, muy bien, Kevin, muy bien, José Montiel, muy bien, profesores. Cornelio Barrera, súper bien. Profesora Diana Uribe. Muy bien, llevamos 30 segundos. Miguel Wilfrido Guerrero Díaz, excelente, vamos muy bien. Romualdo, Maribel Medina, excelente. Francisco Padilla, Luis Ernesto, Ya solo 15. Dandy Ahumada, Teresa Uriarte. 10. Vamos. Guadalupe 5, Sánchez, Araceli López, Hermes 3, Cordero, excelente, 2, muy bien. 1. Listo. Señores, muchísimas gracias, ¿verdad? Por su participación en esta pequeñísima práctica, pero lamentablemente creo que no pueden hacer uso del micrófono. La pregunta aquí era, ¿qué sintieron? Y la respuesta pues prácticamente iba a ser un poquito de incomodidad. Obviamente les va a costar ligeramente más respirar. Ustedes ya saben que respirar y exhalar cuesta ¿cuánto? Un 120% más de lo habitual a hacerlo sin el uso del cubrebocas. Posiblemente sintieron un dolorcito ahí en los músculos respiratorios, aquí en la parte del abdomen, en los músculos intercostales, en los músculos respiratorios prácticamente, en diafragma. A lo mejor sintieron una fatiga ahí localizada algunos, que habitualmente no están acostumbrados a hacer ejercicio. Entonces, prácticamente esos son los efectos que ocasiona el cubrebocas durante el ejercicio y específicamente a máxima intensidad. La práctica que hicimos ahorita fue 1 minuto. No sé, no creo que algunos de ustedes hayan llegado a su máxima frecuencia cardíaca,
Pero prácticamente esos son los efectos que ocasiona el uso del cubrebocas en el cuerpo humano durante el ejercicio o una práctica de educación física. Siguiente, por favor. Entonces ya cada quien saque sus propias conclusiones de la práctica que hizo antes y después de usar el cubrebocas en este pequeño ejercicio de 1 minuto. Y ya por último, como conclusión, el uso del cubrebocas, así de sencillo, va a afectar algunas de las variables físicas cuando se realiza a alta intensidad. Algunas de esas variables son la resistencia, la potencia anaeróbica de carrera y el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno también se han encontrado diferencias significativas cuando traen cubrebocas. La persona genera una menor producción de oxígeno cuando usa cubrebocas a comparación de usarlo con cubrebocas, de hacerlo sin cubrebocas, o hacer una prueba sin cubrebocas. Entonces, a pesar de que el cubrebocas daña la salud, daña el rendimiento deportivo, no afecta negativamente en la salud, siempre y cuando la persona, como ahí menciona, no tenga problemas pulmonares. Siguiente, por favor. Y ya por último, algunas recomendaciones para este regreso a la práctica o regreso a clases presenciales. Solicitar a los alumnos que por favor lleven, primeramente tratar de hacer sesiones al aire libre, ¿ok? Si no se cuenta con espacios libres, pues ni modo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, es importante que todo el alumnado se le haga la recomendación de usar cubrebocas, ya sea quirúrgico, al menos quirúrgico, ya sea el de color negro o el de color azul, pero al menos cubrebocas quirúrgico. Si no tienen los papás, si tienen o cuentan con un presupuesto un poquito más amplio, pues es la recomendación de que lleve un cubrebocas con esos 3 tipos de certificaciones, o más bien con alguna de esos 3 tipos de certificaciones, que es N95, KN95 o FFP2, que el FF casi no se ve porque es más de la Unión Europea. Aquí prácticamente abundan los productos chinos, entonces es muy común ver el KN95 o cruzar a Estados Unidos y ver el N95, que esos dos tienen la misma efectividad. Ya si en algún momento llega a haber escasez, pues hay que evitar usar ese tipo de cubrebocas y dejárselo a los profesionales, que ellos están siempre en contacto directo con las personas infectadas de COVID. Recomendación número 2, preparar a los sujetos antes de realizar ejercicios de alta intensidad con cubrebocas. Es importante que los niños, tanto niños como adultos, en este caso enfocados en la educación física, fortalezcan sus músculos respiratorios. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que se fatiguen menos al momento de realizar ejercicio o actividad física con cubrebocas, ya sea moderado o máxima intensidad. Entonces, para esto, yo lo que haría o lo que recomendaría es que usen cubrebocas sin comenzar a adaptar al organismo, comenzar a adaptar al cuerpo humano. Por ejemplo, yo que estoy flaco, ¿qué tengo que hacer para fortalecer mis bíceps? Trabajarlos, pero no llego y trabajo al 100% de mi máxima capacidad, sino llevo una carga gradual. Entonces, hacer lo mismo aquí con los sujetos, pero ir graduando las cargas, moderada intensidad, luego baja intensidad, luego moderada, luego la subo, no sé, 4 sesiones a moderada intensidad, una sesión a alta intensidad para ir, que vayan fortaleciendo sus músculos respiratorios. En condiciones de calor, no se recomienda realizar ejercicio con cubrebocas a máxima intensidad. ¿Por qué? Para empezar, ya sabemos que el cubrebocas genera un aumento en la temperatura corporal, en la temperatura del rostro. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a Mexicali, me mandan a Mexicali, estamos a 47 grados, claro, hay un tejabán o un techito, y le digo al niño, no te quites el cubrebocas, si vas a hacer este ejercicio a máxima intensidad, ahí sí estoy asesinando al sujeto, al individuo. Lo estoy prácticamente llevando un golpe de calor. Entonces, si hay condiciones extremas de calor, sabemos que el uso del cubrebocas genera un aumento significativo en la temperatura, entonces realizar una sesión de baja a moderada intensidad. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evitar el aumento de la temperatura corporal y evitar el desconfort. Eso tomando en cuenta que el niño, entre más pequeño sea, menor desarrollo de glándulas sudoríparas tiene. Por consecuencia, el hecho de tener menor cantidad de glándulas sudoríparas va a ser más complicado para el niño disipar el calor. O sea, es más difícil para un niño deshacerse del calor corporal que de una persona adulta. ¿Por qué? Porque el adulto ya tiene todas las glándulas sudoríparas desarrolladas y el niño no. Y lo mismo pasa con un adulto mayor. Las glándulas sudoríparas pierden mucha participación en el cuerpo humano, entonces para un adulto mayor es muy difícil disipar el calor como a un niño.
Entonces, si sabemos que un niño de 10 años que va a clase de educación física no tiene todas sus glándulas de Curi para desarrolladas y lo sometemos a ejercicio intenso con cubrebocas en un ambiente totalmente hostil o temperaturas totalmente altas, pues ahí sí se va a ver afectada la salud. Entonces, en condiciones de calor, realizar ejercicios a baja o moderada intensidad, y se puede quitar el cubrebocas si tienen pocas personas y mucho espacio, pues hay que hacer ejercicio sin cubrebocas y cada quien manteniendo su sana distancia de hasta 3 metros. En estas cuestiones hay que exagerar, ¿no? No hay que irnos a lo mínimo de 1,5 metros, hay que exagerar, todo sea por el bienestar de nuestro alumnado. Entonces, compañeros, muchísimas gracias. Por mi parte es todo. No sé si el compañero del doctor Luis Mario tenga algo que agregar. Adelante, adelante. Muy bien. Esperemos ya la participación de la maestra Coralia. Profesora Coralia. Muchísimas gracias. Saludos donde estés, Jorge. Saludos, doctor Luis Mario. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas del chat. Sobre todo que si hay documentación oficial para desmitificar lo que mencionaba sobre el uso del cubrebocas. O sea, fácil la búsqueda en Google. A ver, otra vez, perdón. Que si existe documentación oficial para desmitificar lo que mencionaba sobre el uso del cubrebocas. Específicamente, ¿qué parte? No sé si se fijaron, todas las diapositivas en la parte inferior tenían referencias. Todas. Bueno, algunas que otras que eran hipótesis, pero todas las diapositivas donde aseguraba algo tenían su referencia en la parte inferior. No sé cómo puedo ver aquí los comentarios, pero la persona que esté interesada me puede mandar un correo y le mando toda la evidencia o la literatura científica que hay hasta el momento, todo lo que le puedo pasar hasta la presentación si gusta. Bueno, si el profesor Luis Mario no tiene problemas, al menos le paso mi parte. Y ahí vienen los artículos y los artículos se los puedo mandar, yo los tenemos descargados más bien. Entonces, sí, todo lo que se comentó en las diapositivas, todo tiene su referencia y tiene su veracidad. O sea, no nos inventamos nada aquí en la plática, todo tiene su argumento científico. Excelente. Pregunta el profesor Víctor que si al generar la fatiga en los músculos respiratorios tiene alguna repercusión en cuanto a la complejidad para respirar y exhalar. No. Los músculos respiratorios prácticamente van a ser como cualquier otro músculo que nosotros podemos utilizar, músculo esquelético. Y así como entrenamos, como decía el profesor Aburto, si tú vas a empezar con bíceps, no vas a entrenar a máxima intensidad, tienes que ir dosificando, ¿no? Entonces, si nosotros previamente dosificamos las cargas de trabajo en alguna clase de educación física, acá como que tenemos que ir poco a poco, sobre todo en esos ejercicios que hacen que exista una mayor adaptación de la respiración, ¿no? Que bueno, va a exigir respirar con mayor frecuencia. Ahí vamos a tener, la recomendación es ir poco a poco, o sea, como que dosificar todavía un poquito más las cargas o empezar de más abajo, o sea, con periodos cortos de alta intensidad, ¿sí? Y que poco a poco, viendo la respuesta de los mismos estudiantes, ir viendo cómo podemos ir progresando en la medida, ¿no? De que ya va a ser una adaptación primero a que todos puedan mantener su cubrebocas bien puesto durante toda una clase, porque sabemos que unos van a bajarlo aquí a la nariz, otros van a quitárselo tal vez, o entonces conforme ya vayamos viendo a lo mejor que ya todos lo toleran, entonces a lo mejor ya vamos a poder ir incrementando esas cargas, ¿verdad? Entonces, pero algún problema, algún daño, pues no va a ser mayor al que, como cuando trabajamos de más el tren inferior y que andamos adoloridos, pues eso pudiera pasar. Pero si empezamos a trabajar con, digamos que desde el inicio, tenemos que estar bien adaptados y generar adaptaciones crónicas y ahí va a haber un problema. Excelente. Tenemos también otra pregunta, por lo que mencionaste, Jorge, creo que es la recomendación del uso de no cubrebocas en alumnos que tengan algún problema respiratorio para la sesión de educación física, manteniendo la sana distancia. Solo que la pregunta lo hace que si esto lo recomienda la Secretaría de Salud del Estado. Esa es una recomendación en base a la literatura consultada, ¿verdad? Sí, esa es una recomendación prácticamente basándose en la literatura científica actual. Ok, al momento de decir que no se recomienda el uso, entra también mucho a criterio del profesor. Por ejemplo, si el alumno con la enfermedad está medicado, si trae su botecito de asma y percibe, obviamente van a sentir que viene un ataque de asma, se medica,
Entonces va a tener prácticamente sus bronquios de forma, después de la medicación sana, normales. Entonces ahí pues prácticamente el sujeto o el individuo ya puede hacer uso del cubrebocas de forma regular. Entonces ahí entra prácticamente mucho criterio del profesor, ¿verdad? No ser tan estricto con, no, que nadie se quite el cubrebocas, profe, pero no puedo respirar y se me olvidó mi botecito. Bueno, no se le tendría por qué olvidar su frasquito, pero entra mucho el criterio del profesor. Pero la recomendación que se hace es basándose en la literatura científica, claro. Ok, Ah, definitivamente como, sí, no podremos generar una respuesta, ¿no? Generalizar, perdón, una respuesta. exactamente, Es necesario un exacto. diagnóstico y, como menciona el doctor Luis Mario, un gradual proceso de adaptación al uso de la misma bajo las condiciones que estamos trabajando. Tenemos una última pregunta y mencionan que cuando nos encontramos de manera presencial, ¿cada cuánto tiempo es recomendable cambiar el cubrebocas, tanto en alumnos como en docentes? En este caso pregunta la maestra, porque trabaja a nivel secundaria, ya que estarían expuestos a varios alumnos por hora. ¿Sobre cada cuánto tiempo? Bueno, eh, realmente no leímos mucho, bueno, en lo personal no leí mucho al respecto. Veía protocolos de investigación donde a los sujetos se citaban todos los días y cada día le daban un cubrebocas nuevo. Esto para simular clases de educación física. Entonces, uno puede hipotetizar que prácticamente el cubrebocas atiende o podría beneficiar durante una jornada de 8 horas. Entonces, no usarlo más de 8 horas. Eh, Esa sería la recomendación. Voy a buscar más a profundidad y ahorita les voy a dejar mi correo. Entonces, ya cuando tengan la información, ahorita me pueden mandar una preguntita y cuando tenga la información se las envío a todo el que guste. Pero como recomendación personal, hipotetizando lo que veo en las investigaciones, es no máximo más de 8 horas. ¿Ok? Esa sería la recomendación. La realidad, pues, viene siendo otra. Pues, veo personas muy frecuentemente que el cubrebocas azul ya es de otro color gris, está deteriorado, parece que tuvieran un mes con él. Eh, También hay que adecuar mucho a la realidad de las personas, ¿verdad? Si tenemos la facilidad de llevar una cajita con 100 cubrebocas y el niño que lo veamos desgastado, bueno, reemplazárselo o qué sé yo, estarles diciendo a los papás, solicitando a los papás que día a día manden a sus hijos con un cubrebocas distintos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de protegerlos prácticamente. Entonces, no tengo una respuesta concreta yo para esa pregunta, profesor Limar, no sé si usted haya leído algo al respecto, pero con mucho gusto me doy a la tarea de investigarlo y en cuanto tenga una respuesta se los hago llegar sin ningún problema. Bueno, la respuesta prácticamente sí la diste con los cubrebocas quirúrgicos. Esos son prácticamente desechables. Si lo usa uno durante el día, pues al día siguiente en teoría ya uno lo tiene que desechar y tendría que usar otro, así como lo dice una jornada de 8 horas que probablemente se apega más a la realidad de lo que pasa en la escuela, ¿no? A lo mejor llega a su casa, llegar con un cubrebocas contaminado, pues eso incrementa el riesgo, ¿no? De poder propagar un contagio. Y a donde yo también les debo la información es en los otros de los certificados, el N y el KN95. Ahí sí no sé hasta qué punto puedan ser reutilizables o cuánto tiempo en las recomendaciones en esas certificaciones. Precisamente, bueno, me imagino que ahí deben de estar lo que es la recomendación, pero coincido totalmente con el profesor Aburto. La realidad va a ser otra, ¿no? No, yo creo que va a llegar mucha gente, muchos estudiantes con cubreboca de tela, que protege menos y que pues ahí las instituciones van a tener que tomar sus posturas, su posición en cuanto a qué va a permitir y qué no va a permitir y que eso obviamente va a depender de la situación del contexto de esa escuela, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, el uso de cubrebocas abarca un sinfín de variedades, de personajes en cuanto al el material del cual está hecho el cubrebocas, ¿no? Por tanto, la respuesta del mismo en cuanto a su efectividad, si está húmedo o no, cuánto tiempo se mantiene, pues depende de las características del mismo. Muchísimas gracias, agradecemos los comentarios que hicieron en el chat, todos agradecen el compartirlo. También sabemos que hay situaciones socioeconómicas y de contexto muy específico que pues van a ser diversa, ¿no? La respuesta que tengamos al respecto. Agradecerle, doctor Luis Mario Gómez, doctor Jorge Aburto, su presencia esta mañana. Les vamos a hacer llegar este reconocimiento a cada uno de ustedes. Le doy lectura. El gobierno del Muchas Estado gracias. de Baja California, mediante la Secretaría de Educación, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Mario Gómez Miranda y al maestro Jorge Alberto Aburto Corona
por su valiosa participación en el taller Beneficio y Protocolo Sanitario del uso de mascarilla en educación física durante el primer ciclo de talleres virtuales realizado por la Estructura de Educación Física, Sistema Educativo ICEP, Tijuana, Baja California, 12 de octubre del 2021. Firma la delegada de la Secretaría de Educación, la maestra Irma Martínez Manrique. Aquí hacemos llegar ambas placas. Aquí lo está el doctor Alejandro Serna Sánchez, jefe de sector del sector 7 ICEP, quien gracias a la gestión y a sus colaboradores hizo posible su presencia esta mañana. Doctor Alejandro, ¿les quiere hacer algún comentario? Sí, pues me gustaría hacer la mención más que nada del esfuerzo del sistema educativo estatal a través de la Coordinación Regional de Educación Física. Cuando se recibe el reto del tema del uso de la mascarilla, pues nos pusimos a trabajar sobre ello y buscábamos una propuesta innovadora, una propuesta que sirviera y que fuera útil a toda la comunidad escolar. Con ello contribuimos directamente al esfuerzo de lo que la coordinación regional está haciendo en este foro. Y precisamente elegimos personas como ustedes, en las cuales tuvieran una cara fresca y además muy competente en la instrucción que nos están brindando. El día de hoy, a nombre del sector 7, que en sí nos ponemos a su disposición para cualquier labor de investigación que ustedes lleven a cabo, y a la misma vez toda la comunidad y a nombre de todo el esfuerzo que se hizo, les hago llegar este mensaje para ustedes. Que no sea la primera vez que interactuemos y obviamente que sea un esfuerzo de departamentos en el cual podamos contribuir en beneficio de lo que es la educación en Baja California. Muchas gracias y muy agradecido. Contrario, muchas gracias a ustedes. Profesora Corelia, bueno, en los comentarios dejé mi correo. Ahí con todo gusto pueden mandarme cualquier duda, pregunta o solicitud para los artículos o la presentación y sin ningún problema, ¿ok? Con toda confianza. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Lemar, muchísimas gracias, doctor Jorge Aburto, muchísimas gracias, doctor Alejandro Serna también. Vamos a hacer la gestión para hacerles llegar a cada uno de ustedes el reconocimiento. Nuevamente, toda la Estructura de Educación Física les agradece que hayan compartido esa información esta mañana, ya casi tarde. En el chat, el día de hoy vamos a dar como por concluido en esta sesión el primer día del ciclo de talleres virtuales.